El sacrificio de una madre, el origen del granizo, la helada y el viento. Bienvenidos a este espacio, donde las leyendas de nuestra tierra cobran vida. Las historias que les contamos no son solo cuentos, son el eco de la sabiduría de nuestros ancestros, susurros de la tierra que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Antes de sumergirnos en este relato ancestral, les invito a que nos apoyen con un me gusta y se suscriban a nuestro canal. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a mantener vivas estas historias, y es una forma de honrar la memoria y el espíritu de nuestros pueblos. Que la luz de estas leyendas ilumine siempre su camino. Ahora, viajen conmigo a las entrañas de los Andes, donde las montañas se elevan como centinelas eternos. Allí, anidado entre cumbres que besan el cielo, se encontraba el valle de Coripampa. Un rincón sagrado donde los ríos serpenteaban como venas de plata sobre la tierra verde y fértil. El aire olía a quinoa madura y a papas recién cosechadas, un aroma que era el aliento mismo de la Pachamama, la madre tierra que todo lo da. En este lugar vivía Doña Rosa, una viuda de unos 40 años, cuyo rostro era un mapa de soles y heladas. Cada línea en su piel contaba la historia de una lucha silenciosa, de una fortaleza forjada en el sacrificio. Hacía más de una década, su esposo, Tomás, se había perdido en un derrumbe en las minas, dejándola sola con el peso del hogar y 3 hijos varones. Diego, el mayor de 22 años, poseía una mirada astuta, pero un espíritu perezoso, adicto al azar de los dados. Mateo, de 20, era un soñador, sus manos preferían tallar la madera a labrar la tierra, perdiéndose en figuras de cóndores que nunca volarían más allá de su imaginación. Y Juan, el menor de 18, era un maestro de las excusas, un joven ingenioso para evitar cualquier esfuerzo. Doña Rosa era el vivo retrato de la madre latinoamericana, un pilar de fortaleza silenciosa cuyo amor parecía inagotable. Cada amanecer, antes de que el primer rayo de sol dorara las cumbres, ella se envolvía en su frazada de lana, tejida con los colores vivos de su infancia, y tomaba el pico gastado que fue de su esposo. Con manos callosas y un corazón devoto, removía la tierra, plantaba las semillas y arrancaba las malezas, siempre canturreando en quechua antiguas melodías de gratitud a la Pachamama. Su trabajo era un ritual sagrado, pues sabía que cada papa, cada mazorca de maíz, era la promesa de vida para sus hijos. Pero ellos, sus 3 hijos, no compartían esta devoción. Vivían en un mundo aparte, uno donde el esfuerzo de su madre era un milagro inagotable que no requería su participación. Diego malgastaba sus días en la plaza, apostando las pocas monedas que hurtaba de la despensa. Mateo se sentaba junto al río, liberando cóndores y vicuñas de trozos de madera, soñando con una vida que no existía. Y Juan, el más inquieto, siempre encontraba una excusa para huir al río, buscando peces que nunca picaban. Madre, el trabajo es para los fuertes y yo aún estoy creciendo, decía Juan con una sonrisa pícara, y sus hermanos reían, cómplices de su pereza. Rosa, con una paciencia que parecía infinita, los reprendía con una voz firme pero cargada de un amor profundo. Hijos míos, la tierra nos da todo, pero exige nuestro sudor. Si no la honramos con nuestro trabajo, ¿cómo llenaremos la mesa? Pero sus palabras eran como semillas arrojadas sobre piedra. Para ellos, la despensa de su madre siempre estaría milagrosamente llena. En las noches frías de Coripampa, los ancianos se reunían alrededor del fuego, mascando coca y mirando las estrellas. Murmuraban historias de tiempos antiguos, de cuando la naturaleza se volvía contra los hombres por su ingratitud. La Pachamama no perdona el olvido, decía don Elías, el más respetado de los sabios. Contaba leyendas de granizos que destrozaban cosechas, de heladas que quemaban los cultivos hasta ennegrecerlos, y de vientos que arrancaban el alma de la tierra. Rosa escuchaba estas advertencias, pero su fe en el poder redentor de sus hijos era más fuerte. Una noche,
decidió que era hora de poner a prueba esa fe. Mañana, les dijo con un tono que no admitía réplica, yo iré al mercado. Ustedes se encargarán de preparar la chacra para la siembra. Es hora de que demuestren que son hombres. Los tres asintieron, pero sus ojos escondían los mismos planes de siempre. Al amanecer, Rosa los despidió con una bendición y un fiambre preparado con amor. Que la Pachamama guíe sus manos y abra sus corazones, susurró, mientras una pequeña esperanza florecía en su pecho. Pero en el campo, lejos de la mirada de su madre, los hermanos arrojaron las herramientas. Diego sacó sus dados, Mateo su trozo de madera y Juan corrió hacia el río. El día transcurrió entre juegos, risas y sueños vanos, mientras la tierra esperaba, en silencio, observando con la paciencia infinita de una madre traicionada. Al atardecer, regresaron a casa, cubiertos de polvo para simular el cansancio. Madre, la chacra está lista. Los surcos están perfectos, anunció Diego con la confianza del mentiroso consumado. Rosa, agotada pero orgullosa, les sirvió una cena abundante, creyendo que sus hijos por fin estaban creciendo. Días después, les entregó las mejores semillas de papa. Estas semillas son nuestro futuro. Siémbrenlas con cuidado, les dijo. Pero los hermanos repitieron su engaño. Cavaron un hoyo al azar, arrojaron las semillas y pasaron el día asando papas que habían robado de un campo vecino. Regresaron con historias aún más elaboradas, describiendo una siembra tan perfecta que sería la envidia del valle. Rosa, confiada, comenzó a soñar con una cosecha abundante, sin sospechar que las mentiras de sus hijos estaban a punto de invocar una tormenta que cambiaría sus destinos para siempre. El sol de mediodía ardía sobre Coripampa. Rosa caminaba hacia los campos, con el corazón lleno de orgullo, imaginando la chacra que sus hijos le habían descrito, la más verde, la más frondosa, llena de vida. En su mente, veía a sus tres muchachos trabajando bajo el sol, convertidos por fin en los hombres que siempre había soñado. Al llegar, contempló el mosaico de cultivos que se extendía ante ella. Buscó con la mirada la parcela de su familia, y sus ojos se posaron en la más radiante de todas, con tallos altos y un follaje que vibraba de vitalidad. «Esta debe ser», exclamó con una sonrisa que iluminó su rostro. Se arrodilló y con su pico comenzó a escarbar la tierra con la delicadeza de quien conoce sus secretos. Las primeras papas que extrajo eran grandes, redondas, perfectas. Su corazón se hinchó de orgullo. Mis hijos han aprendido, pensó. Fue entonces cuando una voz grave y furiosa rompió el silencio. Oye, vieja ladrona. ¿Qué haces en mi chacra? Era don Gregorio, un campesino conocido por su carácter implacable y el orgullo desmedido que sentía por sus cultivos. Se acercaba con pasos pesados, agitando un látigo de cuero. Señor, esta es la chacra de mis hijos, explicó Rosa, con la voz temblorosa pero digna. Don Gregorio soltó una carcajada cargada de desprecio. ¿Tus hijos? ¿Esos tres vagos? Esta es mi chacra. Tus hijos no han tocado un solo pedazo de tierra. Los he visto días enteros, jugando, durmiendo y robando mis papas para asarlas en sus fogatas. Cada palabra fue un golpe para Rosa. La verdad la hirió más profundo que cualquier látigo. Intentó balbucear una defensa, pero la furia de don Gregorio era ciega. El látigo cortó el aire y la golpeó en el brazo, arrancándole un grito de dolor. Cayó al suelo, y los golpes continuaron, cada uno una marca de la mentira de sus hijos. Fuera de mi tierra, ladrona, rugía él, mientras los otros campesinos observaban a la distancia, paralizados por el miedo. Humillada, con el cuerpo adolorido y el corazón roto, Rosa logró escapar. Al llegar a su casa de adobe, se desplomó. La traición de sus hijos era un peso insoportable.
No tenía nada para cocinar, y el hambre apretaba. En un acto de desesperación y de un amor que trasciende la razón, tomó un cuchillo. Con manos temblorosas, cortó un trozo de carne de su propio muslo. Las lágrimas caían sobre la olla mientras preparaba una sopa con su propio sacrificio, susurrando una plegaria a la Pachamama para que le diera fuerza. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos cuando regresaran. Cuando los 3 hermanos llegaron, riendo y bromeando, el aroma de la sopa los recibió. Se sentaron a la mesa, ajenos al dolor de su madre, sin notar la herida en su pierna ni la tristeza en sus ojos. «Madre, qué rico huele», dijo Juan. «Espero que haya suficiente, porque trabajamos muy duro», añadió Diego. Devoraron la sopa. «Madre, esta carne es la mejor que has preparado». «¿Qué es?», preguntó Mateo. Rosa no pudo más. Dejó caer la olla y el sonido del metal contra el suelo fue el eco de su corazón roto. Las lágrimas brotaron como un río desbordado. «Hijos míos, ¿por qué me han engañado?», exclamó. Les contó todo, su esperanza, la humillación, los golpes de don Gregorio. Y finalmente, con la voz apenas audible, reveló el sacrificio final. «No tenía nada para alimentarlos, así que corté mi propia carne para esta sopa». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier montaña. La verdad, cruda y terrible, cayó sobre ellos. Por primera vez, comprendieron la profundidad de su egoísmo y la inmensidad del amor de su madre. La sopa que habían devorado con tanto gusto era el sabor de su sacrificio. La culpa los consumió como un fuego. Diego, el mayor, se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. «Hermanos, hemos fallado. Debemos hacer justicia, no solo por nuestra madre, sino por la tierra que hemos deshonrado». En ese instante, un impulso nacido de la más profunda desesperación y arrepentimiento los unió. Mirando al cielo, donde las nubes comenzaban a arremolinarse, sellaron un juramento. «Yo seré el granizo», proclamó Diego, «para castigar a quienes lastiman a los inocentes como nuestra madre». «Yo seré la helada», añadió Mateo, «para recordar a todos que la tierra exige respeto». «Y yo seré el viento», completó Juan, «para barrer las mentiras y la pereza que nos han definido». Se tomaron de las manos, y un trueno retumbó en la distancia, como si la Pachamama hubiera escuchado y aceptado su juramento. Salieron de la casa, caminando hacia las montañas, dejando atrás a su madre, quien los observaba con una mezcla de tristeza y orgullo, sabiendo que una fuerza antigua los guiaba hacia su inevitable destino. Bajo un cielo tormentoso, los 3 hermanos ascendieron a las cumbres más altas. Allí, en el corazón de la montaña, la voz de la Pachamama resonó como un trueno. «Hijos de la tierra, vuestra madre ha sufrido por vuestra pereza y la tierra ha sentido vuestra ingratitud. Si desean redimirse, deberán entregar sus vidas a los elementos». La madre tierra les mostró 3 senderos, uno cubierto de piedras afiladas, otro envuelto en una niebla densa y el tercero azotado por un viento furioso. Cada uno eligió su camino y enfrentó pruebas que purgaron sus almas. Al final, reunidos en una cueva sagrada, fueron transformados. Sus cuerpos se desvanecieron en un torbellino de luz, y sobre Coripampa, el cielo se oscureció. Descendieron como una fuerza de la naturaleza sobre la chacra de don Gregorio. Diego, como granizo, lanzó piedras de hielo que destrozaron cada planta. Mateo, como helada, congeló la tierra hasta las raíces, matando la vida en su interior. Juan, como viento, arrancó los restos de los cultivos, dejando el terreno desnudo y estéril. Don Gregorio, al ver su campo destruido, gritó maldiciones al cielo, sin comprender que era la cosecha de su propia crueldad. Desde ese día, la leyenda nació.
Los campesinos de Coripampa aprendieron que las tormentas ya no eran solo fenómenos naturales, sino el eco del juramento de 3 hermanos. En las noches de enero y febrero, cuando el granizo caía o el viento rugía, gritaban al cielo: hermanos, no castiguen nuestras cosechas. Trabajamos con amor para nuestras familias. Y mientras el valle aprendía a vivir en un nuevo equilibrio de temor y respeto, un milagro silencioso ocurría en la casa de Rosa. Su despensa, antes vacía, se llenó de papas, maíz y quinoa, como si la tierra misma recompensara su sacrificio. Ella sentía a sus hijos en cada soplo de viento, en cada copo de hielo. Su amor había trascendido la vida y la muerte, convirtiéndose en parte del alma del valle. El tiempo pasó, y Coripampa encontró una nueva armonía. Los campesinos aprendieron a leer los signos del cielo, a trabajar en comunidad y a honrar a la tierra con pequeños altares en sus campos. La historia de los hermanos se convirtió en una lección sagrada, contada de generación en generación para recordarles que la pereza y la crueldad tienen consecuencias, pero que el amor de una madre es una fuerza capaz de mover la naturaleza. Organizaron la fiesta de los elementos, un gran ritual anual para agradecer al granizo, la helada y el viento. Rosa, ahora llamada con cariño Madre Rosa por todo el pueblo, ocupaba un lugar de honor. En el centro de la celebración, ofrecía hojas de coca al fuego, susurrando a sus hijos ausentes: gracias por su amor. Nunca los olvidaré. Y en ese momento, un viento suave soplaba, un leve rocío de hielo caía del cielo y un arco iris unía las montañas, como un puente entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, una señal de que la armonía había sido restaurada. La leyenda de Rosa y sus 3 hijos se convirtió en el alma del valle. Un testimonio eterno de que la tierra exige respeto, y que el amor incondicional de una madre es la raíz más profunda de la vida, una fuerza capaz de transformar el dolor en leyenda y a los hombres en guardianes eternos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de nuestras leyendas. Si esta historia ha tocado tu espíritu, compártela, para que el eco de nuestros ancestros nunca se apague. Hasta nuestro próximo relato.